bienvenida, gracias por la tolerancia al tiempo y a los problemas técnicos. Desafortunadamente estamos en vivo, somos principiantes, estamos en este evento que convocó la Asociación Civil Auténticos Líderes en Movimiento. Tenemos un año de fundados, nos fundamos en febrero del año pasado, de creados, y bueno, estamos empezando en esta organización de actividades culturales, académicas, deportivas, y el día de hoy nos hace el honor el licenciado Geneito Ruco Saravia de impartir la plática Historia de la Bandera Mexicana dentro del marco de esta semana de festejos que me permito decirles que arrancó el día domingo con torneo de fútbol, el día martes tuvimos y hemos mantenido una serie de actividades durante la semana, y el día de hoy cerramos estas actividades con la conferencia del maestro Geneito Ruco Saravia, que como ustedes lo conocen, saben, nacido en Huimanguillo, Tabasco, licenciado en Economía, catedrático de la Universidad Juárez, y bueno, autor de diversas obras acerca de la historia de Tabasco y de la ciudad de Villahermosa. Villahermosa, nuestra ciudad, su obra más amplia, en 14 tomos, publicado en 14 tomos. 13 más. Perdón, sí, 13 tomos. Bueno, y 14, el otro no sabe todavía. 14 aún inédito. Entonces, cedo la palabra al maestro Gené. Gracias por la tolerancia, maestro. El auditorio es suyo. Estamos aquí apoyando con todo cariño, con todo gusto esta asociación, que soy testigo leal, fiel, de que están trabajando con muchas ganas. Ya lo decía la licenciada Flor Aguilar López, un año con una muy buena labor, y van a seguir. Entonces, yo he estado ahí apoyando, es la segunda ocasión que me invitan a dar una plática. Y el tema, pues nada menos, el día 24 celebrará 83 años de haberse instituido el Día de la Bandera. 81 nomás, no le voy a decir. O está la duda si fue Abelardo L. Rodríguez o la confirmó Lázaro Cárdenas. Pero ahí está, 80 años del Día de la Bandera que se han celebrado en este país. Algunos autores que han trabajado sobre la historia de nuestra enseña nacional comienzan por buscar el uso de los estandartes en las sociedades prehispánicas o las también llamadas, quizá con mayor propiedad, mesoamericanas. Así nos dicen que la historia antigua de México, consignada en los numerosos jeroglíficos y monumentos de la época, dan razón del origen y objeto de las banderas y estandartes entre ellas. Se asegura que los diferentes barrios de Tenochtitlan se identificaban con diferentes estandartes cada uno de ellos, aunque concluyen que desgraciadamente no ha quedado descripción ni pintura de muchos. Se asegura que los diferentes barrios de Tenochtitlan, ya lo dije, se identificaban pues con diferentes estandartes. Otras fuentes nos informan que los tlaxcaltecas en su bandera tenían un águila con las alas extendidas, que la bandera de Ucotelolco tenía un pájaro verde sobre una roca, la de Tizapán una garza blanca sobre una peña elevada. Los aztecas ostentaban un escudo en sus armas guerreras, originado de una hermosa leyenda, un águila sobre un nopal devorando una serpiente. El nopal estaba sobre una peña que emergía del agua. El simbolismo de esta leyenda representaba el águila como la fuerza cósmica del sol y la serpiente como la de la tierra. Cuando por circunstancias económicas y demográficas se vieron obligados a emigrar, claro, los aztecas lo hicieron hacia el sur por el consejo de su sacerdote Tenoch, quien les profetizó que llegarían a encontrar el signo viviente de su escudo y que en dicho lugar deberían establecerse definitivamente. Después de muchos años de peregrinación, su sacerdote Hueman, el de las manos grandes, descubrió la materialización del escudo en un pequeño islote del lago de Texcoco, ordenando se detuviese la peregrinación y se fundara la gran ciudad de Tenochtitlan. Esto sucedió, según registros confirmados,
el 13 de marzo de 1325. Si se busca el origen de nuestra bandera en las culturas mesoamericanas, si de eso se trata, nosotros podemos observar aquí en el Parque Museo La Venta una pieza que originalmente se conoció como Monumento número 13 de La Venta, a la que se le dio el nombre del embajador o el caminante. Para mí, esa es la primer bandera de esta zona, de nuestra cultura olmeca. Y como dije, si se trata pues de buscar orígenes, yo digo, esa fue la primer bandera de México, la gran cultura madre, y ahí está. Y sabemos, hemos visto muchas películas y cosas donde se lleva un estandarte, desde la antigüedad, la Roma, las grandes civilizaciones, siempre iban a la guerra con un estandarte. Aquí este embajador de los olmecas se presentaba sin duda en muchas partes llevando una bandera, un estandarte. Claro, qué contenía, qué dibujo, qué cosa, lo ignoramos, pero ahí está esta representación. Vemos a un personaje olmeca en posición de caminar, precisamente, llevando en su mano izquierda levantada un estandarte o bandera. Otros autores toman en cuenta las banderas que utilizaron los mismos conquistadores. Por ejemplo, la famosa bandera de Hernán Cortés que usó para la conquista de México. Eso es lo que el estandarte, la bandera que llevaba consigo Hernán Cortés. Era un estandarte pequeño que representaba a una virgen de busto, pintada sobre un damasco rojo, ciñendo en la cabeza una corona de oro, circundada de rayos y 12 estrellas formando un semicírculo. Se aprecia la descripción, ¿verdad? A partir del 13 de agosto de 1528, o sea, 203 años después de la fundación de Tenochtitlan, día de San Hipólito, el 13 de agosto, Cortés ordenó que anualmente se verificara el Paseo del Pendón. Fue esta la primera fiesta o festividad cívica religiosa que se llevó a cabo en la Ciudad de México, dando lugar a que más tarde se confeccionaran estandartes que debían pasearse ese día. Varios fueron los estandartes que se usaron como banderas durante la época del virreinato, pero el último que prevaleció hasta el 24 de agosto de 1821, fecha en que se celebró entre don Agustín de Iturbide y el último virrey de la Nueva España, y había comentado con los organizadores que iba a traer algún obsequio para decirle a los niños o jóvenes de 20 para abajo que si sabían eso les iba a dar un premio, pero me lo guardo para la otra oportunidad. Juan Donojú, ¿verdad?, el último virrey, que si lo obligaron a firmar el famoso tratado, los tratados de Córdoba, por el cual de hecho aceptan la independencia de México. Proyectar bandera. Era de forma cuadrada, de color pardo leonado, y del centro partía hacia la esquina o las esquinas la cruz de San Andrés, de brazos aspados y de color morado, rematando en los extremos de la cruz un escudo de la Ciudad de México con leones coronados y sobre cada uno de los escudos una corona real. Propiamente, pues si no ya del México independiente, es el momento en que se acepta que México sea independiente. Esa fue la bandera. Nosotros preferimos buscar los orígenes de nuestra bandera a partir del movimiento de independencia, que realmente empieza a gestarse la existencia de México. De tal forma que partimos del estandarte utilizado por don Miguel Hidalgo en su lucha contra el gobierno español. Todos recordamos sin duda, ¿verdad?, el célebre estandarte que llevó Hidalgo y que pues por las condiciones mentales, psicológicas de la época, jaló a todos los aborígenes y a mucha gente, criollos y mestizos sin duda, ¿verdad?, para la causa de la independencia. La bandera que enarboló el señor Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1816, al convocar al pueblo a ganar la independencia de España, fue la Virgen de Guadalupe.
Al igual que el cura de Dolores, varios grupos de los primeros insurgentes utilizaron la imagen de la guadalupana como símbolo que amparaba su lucha. De ahí que el generalísimo José María Morelos y Pavón dispusiera en la ciudad de Oaxaca que hubiera uniformidad en las banderas y que sin que los insurgentes dejaran de portar en sus estandartes sombreros o sobre el pecho de las imágenes que fueran de su devoción, se hiciera una bandera, decía Morelos, con los colores azul y blanco, llevando en el centro el escudo de la Ciudad de México, por ser este el de la capital de la nación. Ese deseo no fue posible cumplirlo en la práctica, ya que las fuerzas insurgentes operaban en distintas regiones del país y debido a la falta de vías de comunicación no estaban muy relacionados entre ellas. Refiere la historia que al iniciar Hidalgo su movimiento libertador, uno de sus primeros seguidores fue el señor licenciado Ignacio López Rayón, bajo cuyas órdenes combatió más tarde el doctor José María Cos. López Rayón, originario de Real de Minas de Tlalpujagua, en la intendencia de Michoacán, levantó en armas un considerable número de vecinos de ese lugar y se unió al cura Hidalgo en la villa de Marabatío. El padre de la patria nombró a Rayón su secretario, quien con tal carácter estuvo presente en las batallas del Monte de las Cruces y de Aculco, la ocupación de Guadalajara y la derrota en el puente de Calderón. Cuando Hidalgo marchó hacia el norte, en Saltillo, en Junta de Generales, se dispuso que el señor Rayón regresara al interior del país para continuar la lucha y coordinar además los esfuerzos de las diversas partidas que se habían levantado en armas. Rayón cumplió puntualmente esta orden. Después de una heroica travesía llegó a Michoacán y se estableció en Zitácuaro, en donde ya dominaba la situación el insurgente Benedicto López. Fue allí donde en agosto de 1811 Rayón estableció el primer gobierno nacional de América, llamado la Suprema Junta Nacional Americana. En el mes de octubre llegó a incorporarse a las huestes de Rayón el doctor José María Cos, originario de la provincia de Zacatecas, quien contaba entonces con cerca de 35 años de edad. Cos se había ordenado de sacerdote en la ciudad de Guadalajara y obtenido el grado de doctor en teología. El licenciado Rayón encomendó al doctor Cos que organizara un batallón para hacer frente a los soldados realistas que al mando de el español Félix María Calleja se disponían a atacar Zitácuaro. Para alcanzar este fin, Cos integró con un grupo de campesinos del rumbo de la Tierra Caliente el famoso Regimiento de la Muerte, al que vio por bandera un lienzo rojo partido por una cruz negra, en cuyo centro se miraba una calavera y dos canillas, y en la parte superior la leyenda El Doliente de Hidalgo, que al decir del historiador Jesús Romero Flores, michoacano por cierto, significaba la guerra a muerte y sin cuartel que a los tiranos opresores iban a hacerle los dolientes de Hidalgo, es decir, los hijos de amigos del padre de la patria. Digo esto, pues en esto consiste el trabajo, la investigación, de ir viendo los diferentes estandartes, las banderas, para ver cómo vamos a llegar a nuestra bandera nacional. Dice que el resultado de la batalla fue adverso a las fuerzas insurgentes, dada la ventaja en preparación y número del ejército realista. El batallón de la muerte quedó deshecho en aquella acción de armas, recogiendo Calleja su banderín como trofeo de aquella triste victoria, estandarte que llegó a las manos del virrey como la protesta de un pueblo mártir en el que no morirá jamás el amor a la independencia de la patria. Hombre especialmente dotado, don José María Morelos y Pavón fue lo mismo un guerrero genial que un político extraordinario. Fue él quien convocó al Congreso Constituyente que redactó la Constitución promulgada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. Propiamente fue la primera constitución nuestra, que así se conoce como la Constitución de Apatzingán.
En el campo de la guerra, Morelos obtuvo muy brillantes victorias y el sitio de Cuautla figura como modelo de estrategia bélica de pundonor y alto sentido heroico. Una de las banderas que tremolaron los ejércitos del cura de Coarácuaro cayó en poder del enemigo durante la batalla de Tacámbaro, ocurrida en enero de 1814, y ahora se conserva en el Museo de Historia de Chapultepec. De esta manera cayó en manos de los realistas ese preciado estandarte. En su marcha victoriosa, Morelos intentó tomar el 23 de diciembre de 1813 la ciudad de Valladolid, actualmente Morelia, que ocupaban los ejércitos virreinales. Se libró en la fecha una batalla en la que el generalísimo resultó derrotado. Fracasado en su intento, Morelos tuvo que replegarse hacia el sur, acosado por las fuerzas enemigas. Logró en Tacámbaro y en Chupío reunir algunos elementos dispersos y continuar con ellos hacia Puruarán, o Puruarán, según pronuncian algunos. Los jefes realistas, Llano, Landázuri e Iturbide, que lo habían vencido en Valladolid, lo persiguieron con el propósito de infligirle una mayor derrota y lograron darle alcance en Tacámbaro a las fuerzas comandadas por Mariano Matamoros, que era considerado el brazo derecho de Morelos. 3 veces pudieron los soldados de Matamoros repeler el ataque del enemigo, pero la artillería de la tropa realista terminó doblegándolos. Perdida toda posibilidad de triunfo, los insurgentes buscaron de manera de ponerse a salvo, lo que consiguieron, entre otros, Galeana, Rayón y Nicolás Bravo, no así Mariano Matamoros, que fue hecho prisionero. En esa acción de armas, un soldado realista capturó una de las banderas que habían acompañado al gran Morelos y sus hombres en otros combates. El estandarte de seda blanca tiene alrededor una cenefa formada por cuadros azules y blancos. En el centro lleva un águila bordada parada sobre un nopal que descansa sobre un puente de 3 arcos, semejante al escudo de la Ciudad de México. Afortunadamente pudimos rescatar estas imágenes y a colores, que es lo más interesante, para poder darle el valor histórico a la bandera, a la imagen. El estandarte de seda blanca tiene alrededor, ya dije, una cenefa, me interesa recalcarlo, formada por cuadros azules y blancos. En el centro lleva un águila dorada parada sobre un nopal que descansa sobre un puente de 3 arcos, semejante al escudo de la Ciudad de México. Lleva el águila una corona imperial, en su parte inferior la palabra latina unum, y formando círculo la leyenda, pues no sabemos latín, cómo pronunciarlo, oculis et angibus ecce vitrix, que quiere decir con los ojos y las uñas igualmente victoriosa. A instancia del propio Morelos, desde septiembre de 1813, se había reunido por primera vez en la ciudad de Chilpancingo el Congreso de la Náhuatl, otra de las grandes acciones en la historia nacional. El que después de haber expedido el decreto constitucional para la libertad de las Américas, mejor conocido como Constitución de Apatzingán justamente, y antes de que la desencajada furia realista le obligara a ser disuelto, hubo de expedir desde Puruarán los importantísimos decretos del 3 de julio de 1815 sobre la adopción de los primeros símbolos del naciente Estado. 3 tipos distintos de bandera: de guerra, parlamentaria y de comercio.